¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Arrancando que vuelvan. 4 y 7. 4 y 5. Ah, por eso las cosas. Hay que llamar al ingeniero. Hay que llamar al ingeniero para reacomodar alguna cosa. 4 y 5 de la tarde. Estamos comenzando que vuelvan las ideas en este ratito que compartimos en la 530 hasta las 6. Salud la barra, un día muy intenso hoy, ¿eh? Salud la barra. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, ¿Qué dicen? Néstor. ¿Cómo Hola, andan? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos por la misma historia de siempre, los miércoles por la tarde. Represión en los alrededores del Congreso, en la movilización que protagonizan jubilados y jubiladas, pero en la que acompañan distintos sectores. Hasta recién habíamos visto escenas de escudazo. Lo digo así porque una jubilada nos contó hace poco que lo que más le duele y no se advierte es cuando la policía golpea con los escudos sobre los cuerpos de jubilados y jubiladas y que eso los detona. Por adentro dice, siento que me reacomodan todos los huesos. Bueno, en medio de esa situación, al padre Paco Elveira, que estaba efectivamente allí participando, en medio de una escena breve de represión, pero represión al fin, lo hirieron en una ceja, se lo llevaron detenido. Después no está claro no está muy en claro si se lo van a llevar detenido o lo tenían apartado, sí, por alguna razón, o si se le quisieron llevar detenido y alguien dijo, che, no. Eso no lo tenemos claro, pero bueno, esto está ocurriendo en este momento. No, y él mismo se identificó como quien es, un cura, un padre, el padre Paco Elveira, que no estaba solo, estaba acompañado de otro sacerdote. Fue uno de esos encontronazos cuando la policía o las fuerzas de seguridad en general empiezan a instalarse. Lo que quiero decir es que esto, el tema de la represión, los golpes, la intimidación, empieza a ocurrir cada vez más temprano. Sí. La policía sabe que la movilización está prevista para los miércoles cerca de las 5 de la tarde. A esta hora empiezan a llegar los jubilados, las organizaciones que acompañan, y la policía intenta generar esta situación de caos lo más temprano posible, sabiendo que a las 5 de la tarde está previsto, minuto más, minuto menos, el semaforazo, ¿no? El momento en el que los jubilados bajan a la calle y hacen saber a los automovilistas, a la sociedad en general, bueno, cuáles son sus reclamos, porque hay un reclamo concreto que a veces se pierde en todo esto, pero los jubilados están reclamando por el aumento de haberes, ¿no? Sí. Unos haberes que realmente dan vergüenza para cualquiera. Así que bueno, esta es la situación en ese momento. Como siempre, muchas más personas vinculadas a las fuerzas de seguridad que militantes, que jubilados, que organizaciones protestando, y este episodio en particular con el padre Paco Elveira, que veremos cómo sigue. Mientras está ocurriendo todo esto, dentro del Congreso Nacional, en el Senado específicamente, hay sesión. El debate principal tiene que ver con ficha limpia, que ya tiene media sanción en diputados, y que de aprobarse esta media sanción, bueno, implicaría ni más ni menos que la condición de no poder presentarse como candidata a Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya una mirada, hay hoy varios posteos entre hoy y ayer, tanto de la propia Cristina Fernández de Kirchner como el Partido Justicialista, la conducción nacional del Partido Justicialista, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, y distintos sectores de la política que advierten que aquí no estamos hablando ni de justicia, ni estamos hablando de un intento de que la corrupción salga impune, sino que se trata de una proscripción. Por distintas características que vamos a volver a repasar una y otra vez, en principio porque es una causa que inició sin pruebas, en la que se vulneraron los derechos de las defensas y tantas otras cosas que han ocurrido en la causa vialidad, que para sintetizar, recordemos, ¿no? Es la causa en la que sentenciaron a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación por obras públicas en una provincia en el sur, en la provincia de Santa Cruz, peritando muy pocas obras, y al mismo tiempo en algo que hasta el propio ministro de Justicia, Cuño Libarona, dice es imposible vincular a una presidenta con obra pública en una provincia, en distintas localidades de una provincia, y al mismo tiempo la juzgan jueces que jugaron al fútbol o al pádel o eran muy cercanos al expresidente Mauricio Macri, mientras Macri era efectivamente presidente. Hay que hacer el ejercicio de qué ocurriría si la presidenta era Cristina y hubiera jueces que iban
a la Quinta de Olivos a jugar, a hacer algún deporte con Cristina, digamos, ¿no? O a tener reuniones habituales en la casa de Cristina en el Calafate, porque pasaba eso en la Quinta de Macri con los Abrojos. Con eso solo ya debería entrar algún margen de duda en alguien que está pensando, bueno, che, acá, ¿qué pasa? No me parece tan mal que no pueda presentarse una candidatura a personas que tengan determinadas condenas. Pero después hay más cosas para decir. Está ocurriendo, es un debate extenso, es un debate que terminaría cerca de las 12 de la noche y en el que ocurrieron otras cosas, donde no hubo mayorías suficientes, por ejemplo, para interpelar a Karina Milei o al propio ministro de Economía, Luis Caputo, por el caso Libra, ni tampoco al ministro de Defensa, Luis Petri, por el tema de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Hay muchos oradores anotados. Vamos a ver, se juegan muchas cosas en esto, ¿no? Si efectivamente sale, bueno, yo creo que es un acontecimiento en términos de política, de vida democrática, de los más importantes de la democracia. No estoy exagerando, creo no estar exagerando. Sin dudas es un antes y un después, porque se estaría proscribiendo porque como vos acabas de decir, no hay otro dirigente político al que le quepa las figuras que están contempladas en el proyecto de ficha limpia. Claro, es a la carta. A ver, ¿cómo podemos proscribir a Cristina? Bueno, con estos elementos. Y de eso se trata, eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y se estaría proscribiendo a quien seguramente, sin duda diría, es la principal dirigente de la política argentina. Con lo cual se le estaría impidiendo a la mayor parte de la población ejercer su voto, por lo menos limpiamente, de manera transparente, términos democráticos. Bueno, es un tema muy, pero muy serio. Basta recordar que no es un tema local, es un tema regional, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva fue preso y después alguien dijo, che, pero esto no había mucha prueba para condenar a Lula. Sale Lula, va a la elección y es presidente del Brasil. Bueno, está también el caso de Correa, ¿no? Claro. Proscripto y exiliado en forma obligada en Bélgica. Está el caso de Evo Morales, a quien también la justicia, también hay casos penales ahí, pero que le quiere impedir la candidatura. Es decir, cada país se adapta, pero evidentemente hay un protocolo, un formato que estas derechas aplican en cualquier país. Bueno, después vamos a hablar un poco más sobre esto, por supuesto, pero estamos pintando la escena de un día intenso. Y mientras la represión en el Congreso a jubilados y jubiladas, mientras dentro del Senado se puede definir una situación, insisto, para mí un acontecimiento político de los más importantes desde la recuperación de la democracia, por todo lo que implica, también es cierto que si no sale, se va a agudizar el conflicto entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Se van a tirar por la cabeza con quien está apañando a Cristina en el marco de las discusiones por elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que se vienen ahora muy, muy cerquita. Y mientras todo esto, y cerca de las 9:15 de la noche en el Vaticano, todas las pantallas puestas en una chimenea, en un tejado y en una chimenea de la que salió hace algunos minutos nada más, finalmente, humo. ¿De qué color, Néstor? Humo negro. Hubo algunos comentarios chistosos aquí en la radio, pero no, significa que no hay papa. Ahora contá. Y bueno, porque hay candidatos de África, hay candidatos de Asia, hay candidatos de América Latina, hay candidatos de Estados Unidos y Norteamérica, hay candidatos de Europa. Bueno, algunos pensaban que podía ser un papa africano, pero no. Que era el anuncio de un papa africano. Claro, que es una posibilidad, porque hay por lo menos 3 de distintos países del África con una trayectoria muy interesante en el mundo de los cardenales católicos que tienen chance, tanto como tienen otras. No pensemos que son 133 los que votan y que tienen que conseguir un consenso de 2/3 de los votos. Está más difícil que la votación en el Congreso de la Argentina. Entonces suele haber más de una votación. Ya hubo una y no se logró ese consenso, por eso apareció el humo negro, mientras en la plaza, esto sucede adentro de la Capilla Sistina, ¿no? Sí. Dentro del Vaticano. Y en la plaza de San Pedro hay decenas de miles de personas, como suele ocurrir, esperando la novedad de que en algunas horas quizá, o días, no se sabe cuántas votaciones requerirá este trámite, aparezca el humo blanco, que significará que sí tenemos nuevo papa. Por ahora no ocurrió, recién empezó hoy la votación. Lo que pasa en la película Cónclave es fiel al procedimiento. Yo no la vi. Por ahora, bastante bien. No, digo porque viste que medio que en la primera reunión dice, bueno, a ver, perdón, ¿dónde estamos parados? Antes de cualquier cosa, votemos. Y en esa primera votación se van dando, y ahí como que se larga la rosca. ¿Cuánto le falta a Natal? Este no llega, pensamos que llegaba, hay que elegir otro. Sí, ¿no? Yo no vi la película, pero eso es así. La primera votación es para sondear quién
tienen ya mayorías robustas, y quién tiene 2 votos. El de Claro. voto dice, listo, vos ya fuiste, ahora quedémonos con estos 4, digo por decir un ejemplo. Y entonces ya juegan el último tramo del partido aquellos que tienen una cantidad de consensos importantes entre los 133 cardenales que tienen que votar, entre los cuales hay argentinos que podrían ser, son papables también, o quizás ya quedaron descartados en esta primera vuelta, no lo sé. Bueno, Sería muy curioso Sí, sería y muy difícil, curioso, ¿no? muy Que un difícil. argentino de nuevo sea papa. Totalmente, sí. chicos. Igual más que la nacionalidad, ¿Qué? la Seamos nacionalidad serios. importa, porque bueno, obviamente Europa e Italia quieren recuperar lo que siempre tuvo, que es la mayoría de las veces su papa, digamos. Pero lo otro que obviamente dirime esto, si va a ser un papa continuador de la obra de Francisco, progresista, reformista, etcétera, o que todo indica que va por ese lado, o se impone una línea mucho más conservadora que eche para atrás los avances que había logrado Francisco en su papado. Esas son las dos líneas. Lo geográfico igual también importa, ¿no? Europa, insisto, quiere recuperarlo. Norteamérica nunca tuvo un papa, y la Iglesia Católica de Estados Unidos, muy reaccionaria, tiene una tendencia. África, Asia, América Latina tienen en general papables muy progresistas, y después hay un par de nombres que circulan ahí, de España, de Francia, también muy conservadores, ¿no? Pero más que eso no se puede decir. Deben hasta pasar ahora. cosas muy humanas también en esa reunión, ¿no? Alguno que llega creyendo que tiene el acompañamiento de varios sectores, y cuando se cuentan los votos, empieza a mirar, che, me recontragarcaron. Claro. A mí me habían, ¿no? Estas Pero como cosas. no éramos amigos. Claro, pero... Debe haber servilletas, debe haber todo lo que hay. Es una institución, digamos, en un club de barrio. A mí me gusta cuando dicen, es una rosca. Y sin cualquier institución, en un colegio, en un Sí. centro de estudiantes, digo, siempre se rosquea. Es una elección donde participan muchas personas y todas quieren un puesto que es para uno solo. Claro, no, pasa que uno tiene una imagen, ¿no? Como siempre sagrada, pensando en el sí. prójimo, el cardenal, ¿no? Siempre pensando en el prójimo, no, pase usted, siéntese usted, no se haga ningún problema. Se deben pelear hasta por los bocaditos que hay que en el comedor común, ¿no? Seguro. Se tienen que autovotar, ¿no? Digo, porque en la Uno película se- se sí. ve el autovoto. Uno se puede votar Claro. a sí mismo, claro. Sí, como en cualquier elección, ¿no? Sí. ¿No viste la película todavía? No vi la película. No sé si dura 2 horas, hasta la hora y 10 es buenísima, pero No, buenísima. Pablo, la verdad que Muy estás buena, mal, está muy, buena. No, muy buena la película, hasta la hora y 10 es extraordinaria. La verdad te va llevando. Pero bueno, todavía no se puede hablar de Kong. Ya Puedes pasó. hablar ¿Cuánto todo tiempo lo que pasó? quieras, y puedes decir que te parece espantosa y bancártelo. Hay que esperar que Es una termine película el nominada al cónclave para Oscar. hablar de No, para esa nada, película. para nada. Bueno, no, pero Néstor no la vio, me hace sentir mal. Porque no es un final cualquiera, es un final... Pero nos toca de cerca porque la descripción de cónclave de la película tiene características descriptivas del Papa y de la gestión del Papa que bien pueden ser aplicadas a lo que fue Toda Francisco. la primera, Por eso la nos primera parece hora y tan- 45. tan cercano. Por eso, de hecho, estamos todos apostando por el Papa, por el tapado. No, el Sí. que viene ahora, el último que apareció, ese decimos, Sí. ese sale. No, viene siendo como muy... toda la película, como muy realista, muy cruda, muy realista. Y después sale el color de humo, metáfora, el color del humo que sale no es ni blanco ni negro. ¿No? No coincido, no me parece. Bueno, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Hablamos o no hablamos de...? Yo Yo creo que hay que no esperar que tengo- no termine el tengo- congreso. No, hay que esperar, hay que esperar. O No estirar me un van a poquito. esperar, si quieren hablar no me Hay van a que esperar a esperar mí porque que es vea un esa momento película. pico, hay mucha gente seguramente a propósito del conclave Claro, real claro, queriendo razón. ver la película y bueno, ¿no? Sí. Igual Buena- no entiendo qué es lo que tanto ruido te hace del final. Eso es lo que, Que más para me mí viene en un... El cuestionamiento yo me hago es ¿qué te molesta de ese Viene en final? una línea de relato. A mí la ciencia ficción no me molesta. ¿Te parece ciencia Pero si me ficción? estás contando una película cruda, realista y termina en ciencia ficción, ¿Te parece ciencia sí, ficción? total. Ah, no coincido. Me muero de ganas. Bueno, No coincido. Después ya- te paso a otras películas para que veas. Bueno. ¿No te estás confundiendo con el Eternauta? No, la pregunta es si el guionista se equivocó en el Que era tema. el mismo guionista y se le cruzaron Sí. los papeles. Bueno, pura casualidad. Bueno, a ver, 4 de la tarde, 20 minutos, vamos a hablar de esto. No es que no querramos hacerlo ahora, siempre en el momento, pero es un día picante y queremos ir y venir en varias cosas que están pasando en este momento. Entiendo que hay otro periodista herido en la represión en el Congreso, en la marcha a jubilados, y como les habíamos dicho, también lastimado el cura Paco Olveira. Entiendo, estuvo charlando con Jorge Real, a ver qué dijo Paco Olveira, dale. Bien, estoy bien. Acá los que están mal son los jubilados, el cura no importa, la verdad. Pero ¿cómo fue, padre? Digo, usted iba con un grupo de jubilados, lo emboscaron, ¿cómo fue? Sí, no, estábamos ahí en la primera
en la primera fila dando la vuelta al Congreso, como todos los miércoles, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte hacia la vereda, tiraron a una de las jubiladas. Este compañero y yo nos acercamos para la jubilada, lo agarraron al compañero, se lo querían llevar, y nada, yo últimamente estoy haciendo no sé, yo me agarro al que se quieren llevar preso y nada, pero después yo siempre salgo en libertad y el otro va preso. ¿Y por qué lo detuvieron? ¿Le dieron una razón? No, bueno, dicen que tienen filmaciones de que estaba golpeando a la policía. Lo que estaba haciendo era parando los escudos, que fue un escudo el que me rompió la ceja. Bien, ¿qué le dijeron de la herida? ¿Lo tiene que atender en un hospital? Bueno, hasta allí el testimonio de Paco Olveira, insisto, cura que estaba acompañando jubilados y jubiladas. Está bien la primera reacción, yo estoy bien, estoy fenómeno, los que están mal son los jubilados y jubiladas, por eso estamos acá. Hay varias personas heridas y vieron que ahí comentó, ¿no? Empieza el forcejeo, no metieron palazo, sino empieza el forcejeo con los escudos que, bueno, es un golpe muy duro en ese momento. Con uno de los escudos, según acaba de contar, lo lastimaron, ¿no? Bien, antes de irnos a la pausa, y ya nos cuenta Gaby una de sus historias, enseguida hablamos con Carlos Heller sobre lo que está pasando en el Congreso, también sobre el plan de Caputo con el tema de los dólares, este blanqueo ilegal, pero pasemos por el Senado Nacional. 350.000 pesos y los sueldos son de 1.000.000. García Larraburu es la senadora que está hablando, es representante de la provincia de Río Negro por Unidad Ciudadana, que es uno de los interbloques de Unión, una de las partes del interbloque de Unión por la Patria. A ver cómo argumenta respecto de Ficha Limpia. Nadie está pensando realmente en una política sin corrupción o en leyes de fondo. Acá lo que se quiere hacer es proscribir a una figura que ha sido una figura emblemática de la historia reciente política de nuestro país. Hace 10 años que no gobierna Cristina, yo no sé si todos se han puesto a pensar, y todos los titulares, y cuando uno hace el ejercicio mirando los diarios, los titulares, los programas de televisión, son todos basados en ella. No hay otra forma de concebir la política de la oposición si no es con el contrapunto de Cristina Fernández de Kirchner. No podemos inventar algo, hacer distintos. No podemos pensar realmente en situaciones más profundas. Recién escuchaba, ¿no?, algunos senadores que hablaban de la corrupción y se llevaban nada más en la boca pregonando esto, pero son los mismos senadores y senadoras, y con todo el respeto lo digo, que hace un rato, cuando hubo que votar el proyecto para interpelar al ministro Caputo que venga a contarnos lo del CryptoGate, votaron en contra. Entonces esta doble moral tan deslucida, ¿no? Porque también la realidad es que a nosotros hoy, a la dirigencia, a los que se dejan llevar, los están corriendo así como a pollitos en una granja, jueces de la corte, de una justicia arcaica, de una justicia machista, de una justicia cuestionada. Yo digo, ¿cuándo nos vamos a remangar realmente y vamos a hacer el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el México, de la verdadera democratización de la justicia? La verdadera casta en este país es la casta judicial, la familia judicial, que entre bambalinas, y porque son funcionarios funcionales a los 4 o 5 intereses que manejan este país, son los que deciden el futuro de los dirigentes políticos, que todos nosotros, les puede gustar más o menos a algunos, pero todos los dirigentes políticos, cada 4 años, o cada 2, o cada 6, tenemos que poner la carita en una boleta, salir, buscar los votos, someternos al escarnio público, como me dijo una vez un dirigente, tirarle la honra a los perros. Y estos que tienen cargos de por vida, con sueldos de multimillonarios, que nadie les conoce la cara, son los que definen el futuro de la Argentina. ¿Y qué dirigente sí y qué dirigente no? ¿Hasta cuándo? García Larraburu, en vivo, estamos compartiendo lo que se está debatiendo en el Senado Nacional. Siempre interesante escuchar los argumentos. Senadora por Río Negro, obviamente en contra de Ficha Limpia, parte del interbloque Unión por la Patria
de uno de los bloques de Unión Ciudadana. Es que ese es el punto, ¿no? El poder escuchar los argumentos y el compartirlos. También por eso la importancia de los canales específicos que transmiten las distintas sesiones en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, y que eso los otros medios se hagan eco y compartan, porque es la forma en que nosotros, el resto de los ciudadanos, los que no somos legisladores, podemos entender qué se está discutiendo y cuáles son las posiciones, porque, digamos algo más, no se van a convencer entre ellos. Todos los senadores llegan al recinto ya con una decisión tomada. Esto va a durar hasta las 12 de la noche, y de acá hasta las 12 de la noche no va a haber ni una sola voluntad que se modifique. La decisión está tomada. Hay sesiones que son palo por palo. En algunos casos podría emblemática, la de Cobos de la 125. Bueno, porque se juegan otras cosas, entonces en el medio hay negociaciones. Sí. Y entonces, quiero decir, no es por los argumentos que van a cambiar sus posiciones, sino porque, bueno, en el medio puede aparecer alguna negociación, pero para nosotros es muy importante escuchar qué es lo que se está discutiendo y, bueno, en todo caso, cuáles son las repercusiones de una decisión o de otra, ¿no? Digo esto porque a veces alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué comparten este fragmento de determinada diputada, diputado, senador, senadora? Bueno, es por eso, ¿no? Para que escuchemos qué es lo que piensa cada uno. Y es interesante escuchar varios de los argumentos, ¿no? Como para contraponer, ¿qué argumento pesa más que otro? La esencia. Bueno, es parte de lo que se ha perdido también al haberle entregado a las lógicas de las redes sociales, no digo no utilizarlas, ¿no? Pero a la lógica esencial de las redes sociales el debate de lo público. Estas cosas se pierden. 4 de la tarde, 26 minutos, programa intenso, es una votación que va a llegar hasta las 12 de la noche, más o menos, mientras hay movilización de jubilados y jubiladas, bueno, y muchas historias para compartir hasta las 6. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Felicitas Bonavita está en AM530. Voy a saludar a Raúl Timerman. Ninguno de los candidatos tiene como aspiración última ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Santoro quiere ser por lo menos jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta declaró que su objetivo es ser jefe de gobierno. Adorni quiere ser vocero presidencial, no quiere ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es una elección donde lo que está en juego es el posicionamiento a futuro. Claro. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.
Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Qué escena pinta la tarde, ¿no? En pocos metros alrededor del Congreso, afuera otra vez una represión a jubilados y jubiladas y las organizaciones que allí acompañan, y dentro del Senado una discusión con las características de lo que implica ficha limpia, toda una interesante muestra del momento. Sí, claro, y le podríamos agregar, si querés, sí, que en esta misma sesión del Senado, hace un rato, un par de horas, la mayoría de los senadores y senadoras, que se supone que son los que van a votar a favor del proyecto de ficha limpia, impidieron una iniciativa de citar a Caputo y a Karina Milei por el tema Libra. Con lo cual depende qué ficha, si es limpia o... Por eso te estoy diciendo, porque vos fijate que a ver, ya a esta altura discutir, Cristina dejó de ser presidenta hace 10 años. Una vez se olvida de eso, ¿no? Porque cuando fue vicepresidenta no tuvo funciones ejecutivas. Uh-huh. Y seguimos discutiendo o queriendo sancionar cosas que habrían sucedido supuestamente hace más de 10 años. Y qué sé yo, a mí se me viene a la cabeza siempre también la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Uh-huh. Y ahora le podríamos agregar, y la sentencia, la sanción de la ley que va a acompañar. Entonces, yo no puedo dejar de decir que siento que lo que se sanciona, o lo que se pretende sancionar, es lo que hoy está discutiéndose en la Argentina, porque ayer el presidente dijo, por ejemplo, que bueno, no tiene nada de malo ni de ilegal que la gente, siempre hablando de la gente, para ellos es una categoría restringida, ¿no? Segmentada, puede blanquear los dólares y eso no es ningún delito y no hay ningún problema. Cuando uno podría decir, mirá, la mayoría de los problemas que tenemos los argentinos hoy tienen que ver con esa cifra indeterminada, que algunos dicen que son 400.000 millones de dólares, que no han ingresado al sistema legal y que por lo tanto no han pagado los impuestos correspondientes y que seguramente han financiado muchísimo trabajo informal, y después la gente tiene el problema de que no tiene los años de aporte, y así podríamos hilvanar infinidad de cosas, Pablo, que muestran que el sentido de esto que se pretende plantear como un tema anticorrupción, en realidad es una sanción a un proyecto de país, a un modelo de proyecto de país que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con las empresas públicas, que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con todas las cosas que se quieren escarmentar para que a nadie más le vengan ganas de intentar ir por ese camino. Claro. Ahora, Carlos, vos sabés que me da la sensación que hay que hacer, por más obvio que sea, hay que hacer un esfuerzo, porque hay hay todo un sentimiento anti respecto de algunos de los espacios de la política en la sociedad que no reparan en los efectos de las políticas públicas, sino en la pelea contra la corrupción, que es un ariete muy efectivo. Sí. Y hay que hacer siempre el esfuerzo, ¿no?, de recordar cuál es la causa, qué garantías de defensa. Y es lo que estamos intentando, Pablo, lo que yo intento. Pero escuchame una cosa. Acá hay gente que se ha negado a investigar cosas gravísimas y que siguen siendo referentes de la política. Es decir, hablemos, querés hablar de Macri, te querés acordar del contrabando de auto, para ir a cosas y de allá para acá tantas cosas.
¿Querés que hablemos No, de...? asume procesado por espionaje ilegal, ¿no? Claro. Sin embargo, nadie lo pone ahí en la picota de la corrupción, y es un referente que está en el debate, diciendo que el proyecto de país que Milei quiere llevar adelante lo comparte, que no le gustan algunas cosas, entre ellas que lo dejen al de lado, pero tal vez principalmente, pero que las ideas de fondo él las comparte. Sí, claro. Y bueno, y nosotros tenemos un presidente que dijo que el ministro de Economía que hay ahora era un vándalo que había hecho un desastre, y que la ministra de Seguridad era una asesina. Y es decir, si pones todo arriba de la mesa, te das cuenta cómo hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice y de lo que estamos hablando. Y también te digo, con lo que sucede con la gente, con la opinión pública, y vuelvo con esta nota del otro día que a mí me impactó muchísimo, de José del Río en La Nación, porque José del Río ahí hace recuerdos o recuerda cosas que todos nos vamos olvidando, ¿no? Respecto de cómo fueron los resultados electorales, por ejemplo, en el caso del gobierno de Macri, y cómo fueron las elecciones de medio término, que ahora estamos tan cerca de que sucedan, ¿no? Es decir, Macri ganó las elecciones de medio término en 2017 con más del 40% de los votos. Le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires el macrismo. Y en la ciudad, Juntos por el Cambio con Lilita Carrió arrasó. Sí, más del 50 o del 50%. Más del 50%. Y ¿sabés qué dijo Macri en aquel momento? Esta generación va a cambiar la historia para siempre, estamos empezando a recorrer los 20 mejores años de la Argentina, me hice fanático de cada uno de ustedes, en referencia a los argentinos, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué pasó? La cosa fue distinta. Y el otro día me puse a buscar una elección anterior. No quiero ser molesto, pero viste cómo... No, si te sale bárbaro. Viste cómo es nuestro vínculo, Carlos. Estoy pensando, Marquín no hablaba de la verdad de una generación, y la verdad es que en los últimos 10 años, lo que viene pasando y lo que se viene profundizando, hay que ver cuál es el paréntesis, eventualmente. Y también quiero decir esto, es cierto que uno puede mirar para atrás y decir, bueno, en el 17 gana de medio término y después pasa lo que pasa, pero no necesariamente porque la historia haya sido así, quiere decir que se repite sola. No, ¿quién dice eso? No digo que vos lo digas, agrego para la reflexión. Yo solo te iba a decir que el otro día me puse a mirar con esta misma búsqueda cómo habían sido los resultados de las elecciones de medio término con Alfonsín. Sí. Y también ganó fácil. Y ni hablar de Menem. También ganó fácil. Más, Menem fue reelecto. Alguien con maldad podría estar escuchando que vos crees que gana el gobierno. Fácil. No. Estoy hablando de cómo la opinión pública, la ciudadanía, puede tener hoy una determinación y parecer que esto es irreversible, que no cambia más y que está consolidado, y que poco tiempo después es otra cosa. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Que esas lecturas, por eso leí esa frase de Macri de los 20 años, que no le duraron dos, le sobró un cero. Pero volviendo, para no... Y yo insisto que el castigo en la persona de Cristina es el intento de consolidar un escarmiento a los que intentan alterar el orden instituido, especialmente en los temas económicos. Claro. Y eso es lo que no te perdonan, porque efectivamente Cristina restatizó YPF, aerolíneas, se crearon
derechos, muchísimos derechos, leyes que otorgaron derechos trascendentales. Hubo muchísimas cuestiones que a lo que podríamos llamar el campo de la derecha no la digieren. Sí, la puja distributiva, ¿no? Claro, como no lo digieren a Francisco. Porque vos volvés, agarrá lo que dijo el coso ese que trajeron y que le dieron el orden de mayo, en español. Huerta de Soto. Huerta de Soto. Cuando dijo, bueno, ahora Dios lo va a agarrar a Francisco y le va a explicar que el mercado es el que tiene que ordenar y que el Estado no sirve, porque qué sé yo cuánto. Y buscar el hilo conductor del discurso del presidente. ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es: soy un topo infiltrado para destruir el Estado desde adentro. La justicia social es un delito. Todas las políticas públicas son delictivas porque le sacan a unos para darle a otros. Y eso es un delito. Y entonces lo que está sancionándose esencialmente es eso. Porque si fuera un tema de vinculado a la transparencia y demás, ¿cómo una misma persona en una misma sesión del Parlamento puede estar votando a favor de este proyecto de ficha limpia y en contra de que se cite a declarar para que explique dos funcionarios respecto de una cosa que pasó ahora, la semana pasada, hace 2 meses? Y con una característica, que casi es en flagrancia, ¿no? Porque, así es. Porque tiene que haber una investigación, pero lo que ocurrió... Sí, pero yo ni siquiera quiero juzgar. Sí. Pero comisión investigadora, está todo el mundo hablando. El presidente escribió un tuit 30 segundos después que apareció la propuesta, con el contrato, con los datos del contrato, etcétera, etcétera. Y querer investigarlo es atentar contra el orden público. Voy un poquito más allá, porque una obra pública debe, por supuesto que no hay ningún hecho de corrupción que haya que avalar de ninguna manera, pero se identifica esto que ocurrió, la responsabilidad de una presidenta respecto a una obra pública en una provincia, en una rotonda de una provincia, y en medio de todo esto hay una deuda de 45.000 millones de dólares tomada de manera irregular por las leyes de Argentina y por las leyes del propio fondo, y eso no se ve como un crimen. A mí eso me además te quiero decir que para cualquiera que sabe medianamente cómo funciona el Estado, y cuando el Estado además funciona bien, tiene un presupuesto, y las obras públicas estaban presupuestadas y el presupuesto lo aprobó el Parlamento Nacional, y se ejecuta en una provincia, intervienen los gobiernos provinciales, hay todos unos mecanismos, y hay una empresa privada que hace adelante la obra, hay infinidad de cuestiones que están... Bueno, el actual ministro de Justicia ha dicho que para él es una barbaridad que la vinculen a Cristina con la causa, digamos. Así es. En otra época decía eso, ¿no? Sí. En otra época. Bueno, pero a ciertos funcionarios, pues yo voy a volver a decir, mira, yo una vez, mi primer campaña electoral la hice con una consigna que era resiste los archivos. Mi foto y una frase abajo decía resiste los archivos. Yo diría que uno de los orgullos más grandes que tengo, que yo podría hacer hoy campaña de vuelta con la misma frase. Que nadie me puede decir, no, pero vos tenés esta que... excepto posiciones. Lo que está queriendo decir es contrastemos eso con lo que hoy medio que es cualquiera dice cualquier cosa en cualquier momento. Claro. No, pero y además... Y no paga costo, diría yo. Pero además, yo te digo, si yo fuera gobernante y estoy acusado, yo sería el primer interesado en que se aclare. Claro. ¿Cómo me voy a oponer a que se arme una comisión investigadora para que analice si hay alguna responsabilidad de algún funcionario público en una cosa que se convirtió en un escándalo? Entonces, está claro que esto que en este momento se está haciendo en el Senado es una acción política concertada, convenida, y que no es una campaña contra la corrupción, porque si queremos ir contra la corrupción, no podemos querer eliminar al Estado,
no podemos poder eliminar los controles. ¿Vos sabés el escándalo que va a haber con este tema de este blanqueo criollo que ha inventado, que está por inventar, porque todavía no se conoce bien? Claro, todavía no hay detalles. Todavía no hay detalles, pero se va a armar un lío bárbaro, incluso te vuelvo a repetir, con el Gafi. Más te digo, me cuesta creer que el fondo se la pueda digerir así nomás, una cosa así. Mirá lo que te digo, porque es como la legitimación de el derecho a fugar, a no pagar impuestos, a evadir, a negrear, a fomentar lo más sencillo, insisto, desde la informalidad a los delitos más graves que vos quieras. Obviamente que los muchachos esos que tenían los 500 kilos de cocaína en el barco ese en el puerto, seguro que no los tienen depositados en un banco. Claro. ¿No? Sí. No creo. No creo, pero ahora los podrían usar tranquilamente para gastarlos, si eso se aprueba. Por ejemplo. Estaba repasando, hoy Adorni habló del tema, dijo que de ninguna manera Argentina iba a entrar en ninguna lista negra, que no se van a perder estándares internacionales respecto de la prevención del lavado. Sí, y que fue un tanto superficial lo que dijo Caputo. Ajá, bueno. Pero bueno. Bueno, está bien, por eso esperemos, pero Caputo dijo clarito que Adorni es Adorni, pero el presidente dijo ayer que no tenía nada de malo y que no había ningún delito en que usen los dólares que no están declarados. Más allá de alguna declaración superficial del ministro Caputo, lo que ha dicho es superficial. En términos de lo que va a ocurrir en el cortísimo plazo, lo vamos a dar a conocer cuando estén terminadas las modificaciones. No especulen, cuando estén en el camino a seguir y las medidas lo vamos a anunciar. Pero bueno, la verdad que fue bastante claro eventualmente el ministro y estaba muy contento por anunciarlo, ¿no? Pero vuelvo a decir, no es solo el ministro, el presidente lo ratificó. Sí. Buscá lo que dijo el presidente, vos que buscás tan rápido. Buscá lo que dijo el presidente y lémelo. Estirame, Carlos. Estirame. No, hablame de Riquelme un rato. No, pero si lo dijo ayer. Está bien eso. De todas maneras, ya la primera reacción es muy... Yo me quedo con lo que conversamos ayer. Vos dijiste, primero hay que ver la legalidad de todo esto. Y segundo, la confesión de que evidentemente hay una necesidad muy grande. Es decir, que el esquema no le funciona, no le alcanza de todo lo pedido. Eso no hay duda, porque nadie dice, pero el gobierno se ha comprometido a conseguir de acá a una fecha, está firmado, eso está dentro del digamos de lo que se llama el programa, que tiene que conseguir 4.000 millones de dólares para incrementar las reservas, porque también nadie se dice, pero en julio hay que pagar como 5.000 millones de dólares de vencimientos de bonos que fueron bonos refinanciados durante la administración, cuando Guzmán era ministro de Economía, pero que fueron emitidos también durante la gestión de Macri. Y que ahora comienzan a vencer, como que el crédito con el fondo, que también fue refinanciado, pero que también en el año que viene van a comenzar a vencer las cuotas de esa refinanciación. Claro. Entonces, el gobierno se comprometió a conseguir 4.000 millones de dólares, y bueno, no sé cómo van a hacer para conseguirlo. Creo que este tema del blanqueo ilegal, porque los blanqueos que hubo hasta ahora todos tuvieron una ley, ¿no? Sí, claro. Todos tuvieron una ley. Pero esto no se puede modificar por decreto, ¿no? Tiene que haber una ley. Claro. Mira, querías a Milei, lo tenés a Milei, a ver qué dice respecto al tema los dólares fuera del sistema.
¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Porque hoy la competencia de moneda existe. Si vos querés hacer las transacciones en dólares, existe. O sea, vos eso lo podés hacer sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que pasa? El temor es que Arca te persiga. Y nosotros estamos trabajando en una serie de medidas para que vos puedas disponer de tus dólares sin que nadie te tenga que perseguir. Porque nosotros no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema son delincuentes. Creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado. ¿O cómo crees que, digamos, fue que Argentina le sacó 13-0 a la moneda? Todo tuyo, Carlos. Bueno, todo tuyo, está dicho. Es decir, no requiere comentario. Nosotros no creemos que sea un delito y vamos a tratar de que los organismos de control no controlen. Porque son héroes lo que pudieron escaparse de la garra Porque del los Estado. que son héroes lo que se pudieron escapar de las garras del Estado. Y otra vez volvemos a donde empezamos a hablar cuando empezamos a hablar del tema de Cristina, ¿no? Lo que está en discusión es el modelo de país y más allá de aciertos y errores, o errores, lo que está en juego es el modelo de país. Si es un país que queda en manos del mercado, o es un país donde hay un Estado presente que le pone reglas a ese mercado. Porque es mentira que no está, la discusión que hoy está planteada no es estatización o libre empresa. Es decir, se quiere privatizar y estatizar y eliminar la actividad privada. Lo que se está discutiendo es que si es posible una economía donde todo eso funcione sin regulaciones, sin reglas, sin límites. Uh-huh. Vos fijate que, porque hay que leer, hoy también aparece el compañero Sturzenegger y dice, reforma laboral, Sturzenegger planteó negociar salarios por regiones y por productividad. Los necesitamos como socios en la motosierra, les dijo a los empresarios. Una cosa, ¿no? Yo los digo, parecen sueltas, pero están todas ataditas, sí, todas claro. van en la misma dirección. Van absolutamente en la misma dirección. Los necesitamos como socios en la motosierra. Negociaciones salariales por región y por productividad. Ya lo vivimos eso, ya lo escuchamos eso. Y después va a venir en la misma discusión por empresa. Uh-huh. Porque por actividad, y dentro de la actividad después va a venir por empresa. Eso significa achicar los márgenes de negociación salarial, Y está eso claro, ¿no? significa sacarle capacidad de negociación a la parte de los trabajadores. Claro. Es como dentro de la empresa, también, entonces no hay comisión interna, y cada laburante tiene que discutir con el patrón o con el director general cuál es su salario, como si la relación de fuerza fuera pareja. Uh-huh. En el Eternauta, sin spoilear nada, pero subiéndonos un poco a lo que ocurre, hay un momento en que Juan Salvo entiende que lo que hay que hacer es identificar efectivamente a ver quién es el jefe de los monstruos, digamos, ¿no? Claro. Identificar contra qué se está peleando, porque entiende que todo lo que hay, lo que va pasando ahí cotidianamente es que eso no es, que es superficial, que es lo que se ve. Claro. Resulta muy interesante para tratar de entender cuál es la discusión de fondo, y a veces se pierde, mayormente se pierde de vista. Si la extrapolás bien, es la misma que estamos diciendo nosotros. Porque primero tenés todas las cuestiones, lo individual contra lo colectivo, la solidaridad contra la indiferencia, si tenés todos los valores puestos en juego, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, nosotros estamos en el medio de una cosa que no es un problema argentino, que es una ofensiva global. La hemos hablado ya infinidad de veces, pero no lo suficiente porque forma parte de la batalla cultural y efectivamente en esa batalla cultural ellos tienen fuerza como para imponer cosas y tratarte de hacer ver que es negro algo que es blanco, o hacerte ver
que es cuadrado una cosa que es redonda, porque te lo dicen 200 tipos distintos, de distintas maneras, y vos decís, che, estaría viendo bien, yo no estaría con algún problema de visión. Entonces, qué sé yo, te dicen que la gente gana más ahora, y vos decís, los jubilados, ¿cómo pueden ganar más los jubilados si es simplemente, si el bono está congelado en el mismo valor hace no sé cuánto tiempo, y el resto se lo aumentan por inflación? ¿Cómo le pueden haber mejorado los ingresos de los jubilados? Claro. No da la lógica. ¿Cómo no? Pero elemental, no, insisto, no hay que ir a Harvard para hacer este análisis que hago yo. Carlos, vos que estás en el... Sí, dale, cerrá eso. Te iba a decir, los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué convenio colectivo de trabajo se ha negociado por encima de la inflación? Hay una historia que comparte hoy Luis Campos, que ahora la vamos a compartir, respecto de la negociación de comercio, que es más o menos el 20% de lo que están en relación en registrado. Pero acordaron 5 y pico para un trimestre y se lo bocharon. Así es. Porque no permite ajuste de más de 1% por mes. Y entonces, ¿cómo pueden mejorar los salarios reales y el poder adquisitivo de la gente? ¿A quién le pueden hacer creer que es verdad? Y además confiesan que el salario incide en la inflación, digamos, ¿no? Que no era solamente un fenómeno monetario. Así es. No, bueno, y además muestran toda su heterodoxia cuando la necesitan mostrar. Así es. Porque ayer otra vez estuvo Caputo con los supermercados diciéndole que no convaliden los aumentos de precios. Y se meten en las paritarias y... ¿Vos viste la explicación de Caputo? Cuando dice, pero no son libres las paritarias. Sí, bueno, pero nosotros somos los que lo tenemos que convalidar y eso quiere decir que tenemos derecho a intervenir. Y si lo que se acuerda encaja con las políticas... Mirá vos, chocolate por la noticia. Carlos, vos que conocés la casa, ¿están los votos para ficha limpia? ¿Tienen los votos iba a decir la oposición? ¿Tienen los votos del oficialismo y aliados? Intuyo que sí. A ver, hay chismes diversos. Yo estoy mirándolo mientras estamos... hay chismes diversos de que le meterían alguna reforma para estirar. Porque también hay alguna cosa que hace a la interna del espacio de ellos, ¿no? De libertarios versus pro, y que vos fijate que no la dejaron entrar a los penatos a la sesión, que quería ir ahí a llevarse los pergaminos, y no la dejaron entrar. Sí, también es cierto que si no sale, los penatos va a decir, mirá quiénes son los que están trabando esto. Para los penatos es win-win, me parece. Pero no es lo mismo si no sale que si sale. Por supuesto. Y también puede ser que salga con modificaciones, y si sale con modificaciones tiene que volver a diputado. Pero si vos me preguntás, mi impresión es que se va a aprobar. Carlos, y estaremos hablando de eso en la columna del viernes seguro. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Justo estaba realizando unas cuestiones de Cook y hacía referencia a esto en el año 59, que pretender arreglar la lucha de clases mediante conversaciones amables es como creer en la magia negra, en la expresión que usaba John William Cook. Que vuelvan las ideas. Pretender arreglar la lucha de clases mediante conversaciones amables es como creer en la magia negra, en la expresión que usaba John William Cook. Comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
tarde, 4 minutos, el tiempo en Buenos Aires nublado, hoy inestable, como les habíamos dicho para esta jornada. Veremos efectivamente cómo continúa todo. Quiero ver exactamente hasta cuándo dice que va a haber, bueno, toda la noche, incluso tormentas aisladas. Creo que hasta el viernes sigue, ¿eh? Se va a intensificar hasta mañana a la mañana. Mañana jueves a la mañana, después mayormente nublado. Viernes va despejando un poco, pero mañana jueves también con alguna lluvia a la mañana y después mayormente nublado. Máxima 22 para mañana, mínima 17. Ahora estamos en 20 grados 8 décimas. ¿Por dónde arrancamos, Gaby? Bueno, arrancamos con una ráfaga por el Eternauta, solo para decir que deben estar los gráficos imprimiendo a más no poder. Se agotó una de las ediciones importantes que tiene el Grupo Planeta en la Feria del Libro. Ayer decían ya no hay más. Bueno, otra vez aparecieron los pilones de libros del Eternauta. Es emocionante ver a nuevas generaciones agarradas a sus libros, replicando esas fotos en las redes sociales. Y digo esto a modo de introducción porque hoy es el Día del Trabajador Gráfico. Hoy es el día justamente para recordar a los gráficos y a propósito del nacimiento de Eva Perón, ¿no? Esto tiene que ver con que Eva Perón fue quien hizo el primer reconocimiento a los trabajadores en cuanto a los derechos, ¿no?, del trabajador gráfico a nivel nacional. Hay un montón de celebraciones y hay un montón de proclamas en cuanto a la cantidad de derechos que están difíciles de sostener, como para cualquier trabajador, ¿no? Pero bueno, los trabajadores gráficos celebran hoy su día y hay una celebración que a mí me importaba mucho porque la esencia de los gráficos está en el leitmotiv de la obra y de la película y del libro. Y estoy hablando de imprenteros. Más de una vez hace un montón de tiempo que estamos hablando de imprenteros. Más de una vez nos han encontrado hablando de esta creación de Lorena Vega y sus hermanos. ¿Por qué? Porque la historia tiene que ver con la realidad de la familia Vega, porque de alguna manera traza en lo que fue el origen, que es la obra Imprenteros, traza la historia de esta familia de gráficos, el padre gráfico, y todo lo que le ocurre a un grupo familiar, de alguna manera, bueno, impedido de acceder a esa imprenta, que era la imprenta de la casa familiar, con algunas cuestiones que ocurren a partir de la muerte del padre. Muchos conocemos la historia de Imprenteros, porque, insisto, desde el 2018 que empezó a hacerse esta obra y que ha girado por toda la Argentina, con distintas representaciones, se amplificó en un tiempo con una película, que es el documental que hicieron Gonzalo Zapico y Lorena Vega, y que se presentó en su momento en el Bafisi, y que hoy a las 8 de la noche tiene una proyección en la Ciudad Cultural Conex, a propósito del Día del Gráfico, y con, bueno, distintas acciones que van, por ejemplo, la de no solo participar con la entrada, sino que además se puede llevar, está bueno acompañar esas entradas con alimentos no perecederos que van a ser llevados hacia distintos comedores de barrios populares. Lorena Vega hace esta acción en el día de hoy con la proyección de Imprenteros, la película. Además, está agotada, lo menciono, pero está totalmente agotada la obra, que también tiene su representación el 9 a las 8 de la noche en el Conex, y a la vez está el libro de Imprenteros, que también es un recorrido y de alguna manera es como el homenaje mayor, porque es la historia de un gráfico, con toda una historia de una clase social trabajadora, de una historia de una familia trabajadora, y de alguna manera se resignifica cuando, después de haber hecho una obra, después de haber hecho una película, Lorena y sus hermanos tienen el libro, ¿no? Imprenta, hecha imprenta, ¿no? El libro de un gráfico hecho trabajo de producto de una imprenta. Así que celebramos este día acompañándolos en la lucha de cada día, de estos días difíciles, ¿no?, que tienen que ver con la impresión de obras, de diarios, de libros, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de los gráficos, de tarjetas de cumpleaños, de tantos trabajos que hacen los trabajadores gráficos. El saludo para ustedes en su día, y para quienes tengan un ratito y ganas, 8 de la noche hoy, se da en la Ciudad Cultural Conex, ahí en la calle Sarmiento, 3131, la proyección de Imprenteros, la película. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales.
Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, vamos a ir por Asia del Sur. Habíamos dicho la semana pasada que estaba tensa la relación entre India y Pakistán y finalmente ayer, cuando estábamos terminando el programa, nos enteramos ya de algunos bombardeos que preocuparon a la comunidad internacional porque, bueno, no está el mundo como para soportar una guerra más, y sobre todo en dos países muy, muy importantes de la zona asiática, rivales históricos. Ambos fueron colonia británica hasta fines de la década del 40, el siglo pasado, y cuando Gran Bretaña se retira de ahí, se crean dos estados independientes entre sí, bueno, empieza la rivalidad. India y Pakistán. India y Pakistán, uno de mayoría islámica como es Pakistán, uno de mayoría hindú como es India, y empezaron los problemas. Siempre que se retiró Gran Bretaña de algún lado, dejó problemas que todavía hoy resueltos, no pensemos solamente en lo que es Medio Oriente. Pero acá hay una rivalidad No debe histórica, ser casualidad. No debe ser casualidad. En los años, en el año 48, te digo esto, en los 60, en los 70, en los 90, hubo 4 o 5 guerras con fierros entre Pakistán y la India, y bueno, y sucedió ahora que finalmente de nuevo arrancó lo que parecería una escalada militar que ojalá se frene. No es formalmente, no están en guerra formalmente. Lo que pasó ayer a la madrugada fue un ataque aéreo con misiles de India a Pakistán, porque India acusa a terroristas pakistaníes, así lo llama, de haber sido autores de un atentado, una masacre contra turistas hace algunos días en la zona de Cachemira, que es una zona en disputa, pero que está formalmente dentro de la India. India acusa a Pakistán de haber matado a esos turistas y como represalia bombardeó algunos lugares de Pakistán, algunos muy adentro de Pakistán, lo cual preocupa más porque, digamos, ya es más avanzada la osadía india en todo caso. Y el gobierno y las Fuerzas Armadas pakistaníes dijeron que bajaron varios aviones indios, no está probado todavía, pero que pudieron replegar a varios, inclusive derribando algunos aviones, y que van a tomar su represalia llegado el caso cuando ellos les convenga atacar. India y Pakistán, como digo, son dos rivales muy importantes, los dos se supone que tienen armamento nuclear, son de los pocos países que han desarrollado armas nucleares, no legalmente porque los únicos países con bombas atómicas y material atómico permitido son los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero las tienen. Bueno, a ver, ya se sabe, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña tienen bombas atómicas, pero hay otros que no la podrían tener por la institucionalidad internacional, pero sí las tiene. India es uno, Pakistán es otro, Israel es otro más y algún otro que debe haber por ahí. Por lo tanto, hay mucha tensión del mundo. Por otro lado, India es un país históricamente aliado a Rusia, Pakistán es un país históricamente aliado a China, y ahí empiezan algunas visiones quizá un poco conspirativas, pero uno se pregunta por qué todos estos o guerras o posibilidad de guerras, sea el de Ucrania, sea el de Medio Oriente, sea los conflictos que a veces se agitan en el sur de Asia y en los alrededores de China, siempre están empezando a suceder en los bordes de Rusia, de la Federación Rusa, y los bordes de China. Digo, son países que están trabajando por una institucionalidad distinta, están los BRICS, es una guerra que ataca el corazón de los BRICS, India es parte central, ¿no?, de esta situación. El 9 de mayo hay una cumbre importantísima en Moscú para celebrar los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y el rol que tuvo en aquel momento la Unión Soviética para defender a la humanidad del nazismo. Van a ir muchos presidentes, va a ir Lula, va a ir Xi Jinping, está Maduro que ya llegó, está viajando Petro a China porque hay una reunión entre China y los países latinoamericanos. ¿Esto cuándo es? Lo de Moscú es el 9, mañana. Viernes. El viernes. Y los CELAC más China desde dentro de unos días. Y después, por supuesto, Qué interesante lo que se puede llegar a escuchar ahí, ¿no? El viernes vamos a hablar de eso, ¿no? Del 80 aniversario de la gran victoria contra el fascismo. Pero quiero decir, más allá de eso, siempre aplicado a la lectura sobre el presente de No, por supuesto. Discursos. Bueno, y digo, en ese contexto, donde los países del BRICS, ahora ampliado a otros y demás, está empezando a generar una alternativa a la guerra, a los planteos unilaterales y unipolares de Donald Trump y demás. Bueno, aparece esta guerra, digo, no sé si hay mano negra o no, lo que digo es que siempre llama la atención que se producen determinadas coyunturas. Lo cierto es que son dos países, India y Pakistán, como digo, que están permanentemente en disputa y que ahora, bueno, habrá que ver si Pakistán decide enfrentar una represalia militar
en un país como India, que está gobernado por Modi, que es un nacionalista hindú, que ha sido acusado de perseguir muchas veces a minorías religiosas, entre otras a la minoría musulmana de la India, que es una minoría, pero son tantos que es uno de los países que más musulmanes tiene, ¿no? Por la población india. Aún siendo minoría en Claro, un país hindú. Exacto. Y entonces, bueno, hay preocupación, insisto, pues son dos países que tienen mucho armamento, mucha capacidad nuclear, y porque lo único que le falta al mundo ahora no sería precisamente una guerra, cuando todavía la de Ucrania sigue en marcha y con todo lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza y en otros conflictos, ¿no? Así que hay mucha preocupación internacional, todos llamando a la paz y todos llamando a poner paños de agua fría en esta situación. Ideas que vuelvan. El problema con el discurso de odio es que aquellos que tienen el poder para decir que es un discurso de odio son los que establecen las pautas a partir de las cuales nosotros vamos a creer que existe algo que se llama discurso de odio. En mis conferencias yo no llamo a matar a nadie, no llamo a pegarle a nadie, celebro que la homosexualidad no sea un crimen, celebro que la autopercepción no sea un crimen. Lo que yo simplemente digo es, oigan, es totalitario que un Estado haga depender la percepción de las personas de la autopercepción de minorías. Y lo que ellos llaman es justamente a censurar de manera explícita todas las voces antiprogresistas y a darle cabida solamente a las voces progresistas, porque es la nueva forma en la cual se canaliza la revolución actual, que es una revolución de tipo cultural. Que vuelvan las ideas. De censurar de manera explícita todas las voces antiprogresistas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 16 minutos. Bueno, hoy hay partidos, por supuesto, de Copa, hay Copa Libertadores, hay Sudamericana. Felicitaciones, gran triunfo, Néstor, ¿eh? Ayer en Uruguay. En Uruguay. Hacía mucho que no hacíamos 5 goles. Así que ¿Contra quién jugaron? ¿Contra quién fue el Contra Boston River. No, si es una muralla. Boston River, por algo se habrá clasificado a la Sudamericana. Por supuesto, desde ya. Gran Era partido. en el centenario, todo un clima. Y necesitaban además sí, lo necesitaban. Muy bien, muy bien. Y perdíamos 1-0. ¿Querés que te siga hablando? No, 5-1 es un gran triunfo. Están jugando en este momento por la otra semifinal de la Champions League. El PSG frente al Arsenal. En el partido de ida en Londres había ganado el equipo francés. Ya va ganando 1-0, así que el resultado global ahora es 2-0. Veremos. Ayer vimos, me parece, la mejor serie de que tengamos memoria en la Champions League. Vimos, entre comillas. Bueno, vos lo viste, resumen. Nosotros estábamos haciendo un programa de radio. Y para cerrar lo deportivo, va Colapinto, 5 carreras. Qué notable, otra vez. Muy rápido. Pasó lo que, había mucha expectativa porque efectivamente pasara eso, que se sumara a una escudería, estaba como piloto suplente, pero pasó más rápido de lo que cualquiera podía suponer. Hubo un cambio ahí en la escudería, no nos pidan que cabeceemos sobre el tema. No, claro. Dohan dijo, la verdad que es difícil de digerir, Colapinto dijo, acá estoy yo, y se sube al auto con mucha presión. Es la presión de la carrera, dirá 300 kilómetros por hora, y la presión de todo lo que te lleva también ahí, ¿no? Debe ser para un pibe que, más allá de lo profesional que sea, no deja de ser un deberíamos hablar con alguien que sepa el tema acá. Si en general tocamos de oído este tema. Si en fútbol tocamos de oído, imagínate en el automovilismo. Claro, pero me refiero sobre todo a, ¿qué clase de escudería es Alpine? Sí. Entiendo que está vinculada a la empresa Renault. Pero ¿qué clase de escudería es, no? ¿Qué perspectiva tiene corriendo en una escudería como esa? Digo, para también medir y no pretender que salga primero todas las carreras. A nuestro amigo Luis Calí, si nos da la agenda, lo llamamos el viernes anterior a la carrera, que no es este fin de semana, es el próximo. Sí, ¿no? Además porque ustedes son un poco exitistas, entonces van a querer que Colapinto gane todos los fines de semana y bueno, no se puede. Te tienta, qué sé yo, te chumeás, a ver, cuándo es la largada, por lo menos, ¿no? Por lo menos cuándo es la largada. Bueno, es impresionante dos cosas respecto a lo que va a contar Luispa sobre las presuntas cajas negras del gobierno en recaudación de campaña alrededor del tema PAMI. Lo primero que es impresionante es la secuencia lógica de la recaudación ilegal en la que está metida el gobierno, y lo segundo es que casi no se habla del tema. O se habla muy, pero muy poco. Imagínense si fuera otra escudería política. Sí, claro. Y lo tercero te diría es que no nos sorprende tanto. ¿Y por qué será, no? Se viene hablando de esto desde el comienzo, desde la creación de la Fuerza de la Libertad Avanza. Así es. El tema de los vínculos con dineros medio negros, espurios, para lograr determinadas cuestiones. Lo decíamos ayer, integrar listas en algunas provincias, poder tener encuentros privados con el presidente Javier Milei
reuniones con Milei. Hasta el orfebre del bastón Así presidencial es, le dijo, tal che, cual. me tenían que dejar un $2.000. Mirá lo que traes, lo que recordás está muy bien, es cierto. Alguien que además se viene reuniendo con todos los presidentes desde hace no sé cuántos años. Bueno, el tema es que las denuncias siguen creciendo y es un escándalo. Por ahora está en el terreno de lo judicial. Son denuncias, pero denuncias que mantienen un mismo patrón en todos los casos. ¿Y el patrón en qué consiste? Bueno, son pedidos de dinero a funcionarios o empleados, tanto del PAMI o del ANSES, por dirigentes de la Libertad Avanza, que a su vez son directivos de esas instituciones, ¿no? Del PAMI o del ANSES. Fueron apareciendo en varios lugares. La última fue en el día de ayer, si no me equivoco, que la Justicia Federal activó una denuncia en la provincia del Chaco, en concreto, de nuevo, extorsiones para que empleados de ese regional, del PAMI y el ANSES en el Chaco, den un porcentaje, el diezmo, el famoso diezmo, tanto que estamos hablando de la iglesia, del cónclave y demás, que dejen un porcentaje de su sueldo para la Libertad Avanza. Así que la justicia ya está interviniendo allí, pero también fue en Misiones, se dio en La Pampa, se dio en la provincia de Santa Cruz, hay denuncias también en La Plata, e insisto, lo que se repite es que los titulares del partido de la Libertad Avanza, ¿no?, y del PAMI son la misma persona, o prácticamente, o hay algún intermediario en el medio, pero muy vinculado a uno u otro tema. Y el otro asunto es que en todos los casos también están quedando pegados los Menem. ¿Por qué los Menem? Porque estos hombres, en algún caso son mujeres, pero en general tienen algún vínculo tanto con Martín como con Eduardo Lule Menem. Es otro de los patrones que se viene repitiendo y por eso se dan algunos regionales en particular y no se está dando uniformemente en todos, porque depende mucho también de los vínculos políticos. La denuncia que más trascendió es la de Viviana Aguirre, una diputada suplente de la provincia de Buenos Aires, que está denunciando exactamente esto mismo que en La acabo de Plata, contar. era la En La referente Plata. PAMI de La Plata. En este caso era de La Plata. Así que bueno, uno espera que en este caso, porque en los anteriores que mencionamos la verdad es que no avanzó, hubo muchas denuncias concretas, tanto para la integración de listas como para las reuniones con Javier Milei. Los dos casos son un escándalo, pero pagar para integrar una lista, la verdad es que merecía que la justicia profundice un poco más la investigación. Bueno, este es otro caso similar. La justicia federal está investigando, veremos hasta dónde llega con esa investigación. Hay una cosa muy llamativa en algunos de los testimonios que menciona Luispa, y es que eran militantes de la Libertad Avanza o eran personas que no necesariamente estaban politizadas o abrazadas a la política, pero que les representó la Libertad Avanza una cosa muy diferente de lo que venía ocurriendo. Y que aceptaban poner plata. De hecho, Viviana Aguirre puso 15 millones de mangos para la campaña, y aceptaban que les descontaran, ingresar a un puesto, a ser funcionarios, y aceptaban que les descontaran parte del salario para la Libertad Avanza. Después eso empezó a venir con firmar papeles truchos respecto de proveedores, etcétera, etcétera, que evidentemente también había sobreprecios, se vaya uno a saber dónde quedaba la plata. Pero como vos decís, Luispa, empiezan a aparecer en distintos lugares, es muy llamativo. ¿Y cuántos no se habrán quejado? ¿Cuántos habrán aceptado ese mecanismo y siguen ahí, digamos, ¿no? Y no dejaría pasar también la vinculación, porque insisto, son nombres que se repiten también en cada una de las denuncias, de Martín Menem, que es ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados. Y Sebastián Pareja en el caso de Provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja también, como pero de Eduardo Lule Menem también, y lo menciono porque es una persona muy cercana a Karina Milei. Ahora, finalmente, y Pareja también es el armador de la provincia y es de Karina Milei. Finalmente, cuando vos ves esto de punta a punta, Libra es lógico. Claro. El caso Libra es lógico, era una manera o podría potencialmente ser, se está investigando. Por eso nos sorprende por todo esto cuando empieza a trascender, la verdad es que nos sorprende. Claro. Lo que uno espera es que la justicia avance, pero sorprender nos sorprende y es un problema. Ya de por sí que pero nos ahora sorprenda. que sale ficha limpia. Bueno, ahora cambia todo. 5:23. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
Volvemos un segundito al Senado Nacional. Se está discutiendo, como venimos comentando, ficha limpia. El decir en los pasillos del Senado es que están los votos, que el oficialismo y aliados tendrían los votos para ficha limpia, calzado en un traje a medida de Cristina Fernández de Kirchner para proscribir su candidatura, con todos los elementos que hay respecto de la propia causa vialidad, que es la que la tiene a Cristina doblemente con una condena y una confirmación, ¿no? Se está a la espera de lo que diga la Corte, que dicho sea de paso, Lorenzetti hace muy poco dijo, no, la verdad sí, deberíamos resolver ya el tema ficha limpia ante la, el tema de si vamos a tratar o no el pedido de revisión de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, porque estaría todo dado para eso. Por eso la defensa de Cristina recusa a Lorenzetti. Es otra historia, pero es la misma. Está hablando Eduardo Guado de Pedro en este momento en el Senado, a ver qué argumenta. Como recién a la senadora preopinante, también fui charlando con algunos senadores y algunas senadoras que van a votar ficha limpia, y todos reconocen, o muchos, o algunos y algunas reconocen que el proyecto es malo. Y algunos me dicen que van a votar porque hay mucha presión mediática. O sea, estamos discutiendo un proyecto que modifica leyes que regulan los partidos políticos, que es la base de nuestro sistema democrático, y muchos senadores dicen que la van a votar por presión mediática. Un proyecto tan importante como este, que va a reconfigurar el poder en Argentina, es votado por senadores y por senadoras, algunos, como recién la senadora decía, es un proyecto malo, pero lo van a votar por presión mediática. Eso, estimados, o eso, señor presidente, se llama poder real. Eso es el poder real. Y nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que los presidentes en Argentina tienen cada vez menos poder y que hay sectores del poder real que son los que inciden, influyen. Sectores empresarios, sectores mediáticos y sectores judiciales que inciden e influyen muchísimo en la vida cotidiana y en la toma de decisiones de los presidentes en la República Argentina. Y también tenemos que sumar ahora organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que recomienda, aconseja y pide el voto de los argentinos para determinados partidos políticos, como pasó la semana pasada. Bien, allí Eduardo Guado de Pedro con por lo menos en este tramo de su argumentación, algo muy concreto, ¿no? Que ha conversado con legisladores que no están de acuerdo con lo que implica votar este proyecto, el proyecto de ficha limpia, pero que reciben presión mediática, y entonces ahí Guado de Pedro dice, bueno, esto es el poder real, de esto se trata, y lo que significa eventualmente el poder limitado que tienen los presidentes. Creo que una nota en la 750. Y la menciona el Fondo Monetario también. Y la menciona ¿no? el Fondo Monetario. Como Creo parte una del poder. en la 750 con Víctor Hugo, Cristina habla de porcentajes de poder real. Si no me equivoco, creo que hace una mención específica a ella también hace ya unos años. 5 de la tarde, 28 minutos. Insistimos, un debate que da para largo. Se habla de cerca de la medianoche, y también lo que se cuenta en los alrededores del Senado es que el oficialismo y aliados tendrían efectivamente los votos. Si uno lee entre líneas lo que menciona Guado de Pedro, probablemente confirme ese rumor, ¿no? Hay que esperar. De todas maneras, 5:28. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Algo está ocurriendo en Colombia que nos resulta muy interesante. Tratando de pensar, pasa esto en Colombia,
pero cómo se espeja en el resto de los países de la región y sobre todo incluso en la Argentina. Y tiene que ver con el rol de los congresos cuando los oficialismos no tienen mayorías y qué cosas se ponen en juego allí, ¿no? Pensando en presidencias quizá o presidentes que tienen distinto arraigo ideológico. Vamos al caso de Colombia y después vemos si podemos trazar alguna conclusión. En efecto, Pablo, Gustavo Petro, el presidente, intentó desde que asumió el gobierno y presentó varios proyectos de reformas laborales, fiscales, jubilatorias, reforma agraria en el Congreso y se encontró con un país donde la mayoría oligárquica, pese a los acuerdos que habían logrado, en este que es el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, se cajonearon, ¿sí? Entonces lo que está intentando ahora, particularmente con la reforma laboral, para revertir una política muy reaccionaria hacia los trabajadores que tuvo Uribe sobre todo, es llamar a un plebiscito con 12 preguntas específicas por salarios, por derechos laborales, etcétera, que nuevamente está en manos del Senado para ver cómo se puede tramitar y que el pueblo se exprese en las próximas semanas si esto avanza. Está en línea Paola Gallo Peláez, es abogada colombiana, vive en la Argentina, es copresidenta del Mopasol, que es la Organización de Solidaridad Internacional entre los Pueblos y miembro además de la Asociación Americana de Juristas, rama Argentina. Paola, soy Pablo Caruso, Néstor Restivo y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo, Néstor, a Luis Pablo, un abrazo muy especial y a todo el equipo. Muchas gracias por este contacto. Y está Gaby Radiche. También gracias, Paola, Gaby, un abrazo. por atendernos. A ver, en principio, y antes de ir a lo político profundo, si vos querés, resumiendo en qué consiste el plebiscito, sobre qué aspectos de una reforma, una intuye progresiva laboral estamos discutiendo. Bueno, les cuento que esta consulta popular es un mecanismo de participación que creó la Constitución de 1991. Y las preguntas que radicó el presidente Petro el 1 de mayo ante el Senado son preguntas muy simples. Quizás para la tradición del pueblo argentino se pueda resumir, porque una amiga cuando le leí las preguntas me dijo, pero les están preguntando si quieren seguir siendo esclavos o quieren pasar a ser personas libres. La primera pregunta, por ejemplo, es esta: ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? El tenor de las preguntas es este. Claro. El tenor de las preguntas es este. O sea, condiciones laborales básicas que durante el siglo XIX y el siglo XX fueron derechos constituidos, son derechos que están en todas las normas internacionales. Bueno, de hecho, Petro decía, no estamos pidiendo nada extraordinario, la OCDE tiene este parámetro que estamos tratando de instalar, no es que estamos instalando una revolución. Sino condiciones mínimas, ¿no? Así que en grandes rasgos es esto, ¿no? El contexto, el escenario, si quieres, puedo hacer un pequeño reconto, ¿no? Sí, de claro. Dónde venimos. En el año 2002 es un año que me gustaría contarle a la audiencia que es un año muy importante en Colombia y es el año en el que Álvaro Uribe Vélez llega al gobierno. Ese año empieza a suceder lo que llamamos un genocidio que ha durado, hubo genocidios anteriores, pero este ha sido particular. En el año 2002 se lleva adelante la Operación Orión, que es la operación militar en una ciudad con más impacto en la historia de Colombia, ¿no? A lo que le llamaron la pacificación de Medellín. Eso produjo un genocidio que aún hoy del que aún hoy no tenemos verdad, memoria, justicia y reparación, ¿no? También en el año 2002 empieza a suceder este fenómeno atroz que se llamó los falsos positivos, ¿no? Que es que el presidente Uribe le decía a las Fuerzas Armadas, si me traen muertos, yo les doy salidas a ver a la familia, les doy un bono, les regalamos un pollo para comer, así de brutal lo que estoy diciendo. Y también en el año 2002 Álvaro Uribe Vélez llevó adelante la reforma laboral en Colombia. Entonces, estos tres acontecimientos con los que este gobierno de Álvaro Uribe Vélez marcó estos 20 años, ¿no? de la vida colombiana, que desembocan en
esta despertar, esta primavera colombiana, estas revueltas que traen a Petro al gobierno, a un gobierno de izquierda por primera vez a la presidencia en toda la historia de Colombia. Entonces, por supuesto que es un gobierno que quiere memoria, que quiere verdad, que quiere justicia, que quiere reparación. Y parte de la reparación y de la justicia es esta reforma laboral. Pero por eso la derecha colombiana, que ha sido, por supuesto, hacedora de todo este escenario de 20 años de genocidio y también del genocidio social que ha implicado la reforma laboral, están aterrorizados y aterrorizadas. Muy nerviosos están, como decía Néstor. Están muy nerviosos. Paola, Néstor te saluda, ¿qué tal? Néstor, encantada. Igualmente. Justamente el tema del freno que le puso el Poder Legislativo a las reformas, no solo a la laboral que impulsó Petro sin tener la mayoría parlamentaria. Es ahora el mismo Congreso, en el Senado me refiero, ¿no?, el que debe aprobar o el que debe normatizar este plebiscito, y en ese caso se va a poder avanzar, siendo que es el mismo cuerpo que antes lo había trabado. Sí, exactamente. Estamos ante ese escenario. El presidente Petro lo presenta ante el mismo Senado que ha hackeado sus iniciativas, pero acá lo que hay es un gran llamado a la movilización, a que el pueblo, como dice Petro, retome su poder soberano, como lo dice la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. ¿Sí? Entonces, ese poder que constituye al pueblo, que viene del pueblo y que es delegado en el Congreso, Petro le está diciendo al pueblo, bueno, si ustedes realmente quieren transformación, que el pueblo hable, que el pueblo hable. Entonces, el escenario es de máxima tensión, hay un golpe blando en curso, que Petro lo salió a denunciar hoy, en manos de su primer el ex canciller, ¿no?, de Petro, Álvaro Leiva. Arman toda una historia de que Gustavo Petro es drogadicto y que en los viajes internacionales se desaparece y que no saben qué hace cuando se desaparece. Toda una historia de fábula que busca deslegitimar a Gustavo Petro, la figura presidencial, y quitarle aptitud para esta lucha que está planteándole Petro al pueblo, ¿no? ¿Cómo está el presidente le queda un poco más de un año de mandato? Insisto que las reformas que quiso hacer por la vía parlamentaria mayormente no se pudieron y se apoyó en su gestión básicamente en la movilización popular. ¿Eso está robusto todavía? ¿Cómo está la base política que tiene Petro en este tramo final que le queda de gobierno? Mira, la demostración de las movilizaciones en el país son las más importantes de la historia de Colombia. Lo que vimos el 1 de mayo fue único. Y no solamente el pueblo está movilizado, sino que el espacio, el pacto histórico, que llega como un frente electoral, ¿sí? Ahora, por las leyes electorales de Colombia, debe ir como un partido, ¿sí? Entonces, los partidos que formaban ese frente han decidido en sus congresos extraordinarios recientemente celebrados renunciar a sus personerías jurídicas, como por ejemplo el Partido Comunista Colombiano, Partido Verde y otros, la Colombia Humana, para constituir este partido único para la victoria, para vencer. Así que la unidad, que es uno de los requisitos de la lucha antifascista, Colombia lo entendió y vamos para allá. ¿Cómo, de cara al año que viene, que son las elecciones, cuáles son qué escenarios podemos ver en términos de plazos? ¿Cuándo se empiezan a discutir las alianzas, las candidaturas? ¿Cómo está ese clima, tanto por lo que explicabas recién, Paola, de los sectores progresistas, de la izquierda, y también la derecha, que imagino estará preparándose para intentar volver al control del gobierno? Mira, lo que te puedo decir del escenario es que hay una decisión muy clara que ya se ha manifestado de forma oficial de que va a haber un partido que va a ganar, y es el pacto histórico. El pacto histórico va a ganar. La derecha se odia entre ellas, porque se han traicionado, no han podido construir unidad, se están peleando, se están sacando los ojos, porque claro, ha sido estos años de Petro, ¿no?, en el gobierno, ha destapado tantas corrupciones, tantas
tanta podredumbre, tantos robos a la nación, a los recursos naturales, que todo eso se ha demostrado que es parte del patrimonio de 4 o 5 familias de Colombia, mientras el país vive en la miseria. Entonces todo eso lo ha destapado el gobierno de Gustavo Petro. Y eso es, y cuando muestras eso es contundente. Por eso yo estoy convencida que el pacto histórico va a triunfar. ¿Quién va a ser la figura? No lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía, pero bueno, hay figuras importantes allí que han estado en el Congreso o que lo han acompañado en embajadas a Gustavo Petro, pero no está todavía decidido. Ahora, yo Paola, creo que habría que esperar. Estamos charlando con Paola Gallo Peláez, es abogada colombiana, está viviendo en la Argentina, referente del Mopasol, una organización de solidaridad internacional entre los pueblos, miembro de la Asociación Americana de Juristas, como les comentábamos. Estamos hablando por un plebiscito que tiene fecha, perdón, Néstor. No, lo tiene, tengo entendido que lo decide el Senado cuando se apruebe el trámite, ¿no? que ha planteado Petro. Pero, perdón, como explicaba Paola, es una norma constitucional, debería avanzarse y aprobarse. Ahora hay una pelea. Exactamente. Bien. La fecha la pone Petro, el Senado lo que debe es aprobar, y la fecha la pone el presidente. Pregunta puntual y después una reflexión un poco más amplia. ¿Colombianos y colombianas en la Argentina pueden participar? Sí, esto es muy importante. Esto es un llamado a que todos los colombianos y las colombianas, la colombianidad, como nos gusta llamarla, en el exterior, vaya a sus consulados sin cita previa, con su cédula de identidad y la registre, para que pueda votar. Bien. Para que esté habilitado o habilitada para sí, votar. Están habilitadas, sí. Solo tienen que registrar la cédula para poder votar en esa consulta popular y ya le va a quedar inscripta para las elecciones de a presidencia, ¿no? Bien. Reflexión política, Paola, que se puede ir armando en el camino. A mí me resulta muy interesante. Hay un presidente de izquierda en Colombia con reformas progresivas que se encuentra en el Congreso con un bloqueo a esos mandatos por el cual fue electo Gustavo Petro, digamos, ¿no? Y entonces aparece la vocación de ir a consultar directamente a la sociedad. Nosotros tenemos un presidente, Javier Milei, seguramente has oído hablar de él, que plantea que el Congreso es un nido de ratas y una enorme cantidad de cosas las plantea por decreto y básicamente plantea que, es más, él dice... cuanto más consenso en el Congreso tiene una ley, peor es para la gente. Entonces quiero preguntarte cómo es, a tu criterio, una reflexión, podríamos hablar horas sobre esto, pero una breve reflexión, aunque sea, sobre qué significan las intenciones de transformación profunda que puede tener un presidente de izquierda, un presidente de derecha tan claro como Javier Milei, y esa relación con unas mayorías que no tienen el Congreso para poder avanzar como quisieran. A ver, yo creo que en este espejo de Petro y Milei encontramos es el espejo del fascismo y del antifascismo, ¿sí? En Milei, claramente, él es una persona, él es un fascista, más allá de que no lo haya todavía podido instalar, que hablemos del Estado fascista. No hemos llegado allá, vamos camino a eso. Es un proceso. El fascismo del siglo XX también fue un proceso, ¿no? Pero él es un fascista. Y Gustavo Petro es un antifascista, que cree profundamente en el poder del pueblo, que cree profundamente en la unidad y que tiene una historia de lucha extraordinaria y que ha aprendido muy bien la lección del siglo XXI y los procesos de transformación de las segundas independencias de nuestra América. Entonces, todo con el pueblo, nada sin el pueblo, ¿no? Esto lo aprendíamos de Chávez. ¿Sí? Como una onada. Es decir, hay una institucionalidad popular en la que se respalda, en la que se quiere respaldar Petro para esta reforma. Y sí, porque ¿qué pasa? Lo que Petro le quiere mostrar al pueblo y que eso se vea en la calle y que se vea en los medios de comunicación, por ejemplo, él ha hecho que todas sus reuniones de gabinete sean televisadas, y esto le ha traído un problema tremendo. Pero te cuento una cosa, ¿sabes por qué? Porque tiene más rating que Gran Hermano. Bueno. Más rating que Gran Hermano. La gente no puede creer lo que se está debatiendo en Colombia, ¿sí? Y los debates y las discusiones que se dan entre los ministros. O sea, de que no es ordene y mando. Sí. De que hay un profundo debate y que hay intereses adentro del gobierno. Entonces esto está construyendo una pedagogía
del gobierno, una pedagogía de la democracia y una pedagogía del poder. Y cuando el pueblo entiende que esa pedagogía del poder se refiere a sí mismo y que está en sus manos realmente, empezamos a ver que empieza a ebullir, ¿no? Un momento de transformaciones muy profundas, muy revolucionarias. Paola, te agradecemos este rato. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos y atentas a lo que ocurra con este plebiscito. Ay, muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante poder hablar de estos temas y sobre todo en Argentina, a veces veo muchas críticas hacia Gustavo Petro, pero realmente es un hombre que, te digo, desde que rompió relaciones con Israel y se ha puesto a defender a Palestina y está trayendo a los niños mutilados de la ocupación de Israel en Palestina, se llevó mi corazón. Es un hombre extraordinario que merece una oportunidad. Gracias, Y Paola. Colombia, y es el momento de Colombia, así que muchas gracias. A nosotros también nos interesa mucho. Un gran abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Bueno, Paola Gallo Peláez, abogada colombiana con distintas representaciones vinculadas a la solidaridad internacional. Interesante, lo que pueda. Yo me acuerdo, Néstor, cuando gana Petro y vos contabas que empezaban las reformas y empezaba a tener algunos bloqueos de alguna manera. Vos contaste que apelaba a la movilización popular y convivía con el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro, y nosotros jugamos con ese espejo. ¿En ¿no? qué se apoya para avanzar en las cosas cuando acá se dice no hay correlación de fuerza? Bueno, Petro tampoco la tenía en el Congreso. Sí, no estaba en mayoría, aparte llegó con un gobierno de coalición, algunos de sus aliados lo traicionaron o se fueron yendo, él quedó con un gobierno y un gabinete muy leal, pero perdió marco de alianza, entonces la compensación a esa correlación de fuerza la encuentra en la propia población colombiana. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados.
todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tres minutitos y todavía con cosas para contar, Gaby. Bueno, acá ante la avanzada tremenda sobre los derechos de las mujeres y diversidades, está bueno decir que mañana comienza una nueva edición del Festival Latinoamericano Teje, que es el de temáticas de género, un festival que incluye representaciones teatrales, pero también música, y que se hace con distintas actividades gratuitas, con algunas entradas también que son populares, y tiene, por ejemplo, en su programación algunos performances, algunas representaciones que van, por ejemplo, desde Suavecita, que es una genialidad, que lleva ya un gran tiempo en la cartelera porteña con Camila Peralta. Además tiene a Sofía Viola, que es una genia de la música latinoamericana, que siempre recoge distintas autoras, la has visto seguramente, a Sofía Viola con su guitarra enloquecedora. Y además tiene en la apertura, que va a ser en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, a Marina Castillo, quien hace Feíta. Marina Castillo la está rompiendo en estos días, no solo a través del streaming, tiene en Instagram es muy particular el Instagram porque es como esas cosas donde utilizas, esas manifestaciones donde utilizas reírte de vos misma y a la vez estás mostrando con ironía cómo el mundo se mueve de un modo también con una especie de bullying. Bueno, Marina Castillo hace Feíta, lo hace genial, apertura, la eligieron para la apertura, va a ser el jueves a las 9 de la noche y las entradas se reservan en lomasdezamora.gov.ar. El resto de las representaciones van a ser de las funciones en el Cultural del Sur, ahí en Avenida Mex al 1000 en Temperley, así que a partir de mañana y hasta el 11, la posibilidad de encontrarse con temáticas de género para el canto, las obras de teatro y también dialogar, ¿no? Un poco de hablar sobre las problemáticas de las mujeres y diversidades. Le hicimos desde el programa una consulta al abogado constitucionalista Alterés Gil Domínguez, si efectivamente sale ficha limpia, de qué manera eso se implementa. Y Andrés, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Dice, una vez aprobada, se aplica a cualquier persona que quiera ser candidata a un cargo nacional. La debe aplicar la justicia electoral y la persona afectada puede eventualmente cuestionar la validez de esa norma, la validez constitucional, y también un elector podría interponer una acción declarativa de certeza para despejar dudas
Pero bueno, ahí se discute si hay un caso eventualmente concreto. Pasando en limpio, si hoy efectivamente se aprueba, inmediatamente la justicia electoral dice, bueno, estas personas, según lo que se acaba de probar en el Congreso Nacional, no pueden ser candidatas o candidatos a nivel nacional, sí a nivel provincial, salvo que la provincia tenga su propia legislación vinculada al tema, y puede haber un cuestionamiento constitucional, por supuesto. Pero bueno, el dato estaría. Si estamos hablando de lo que está discutiendo el Senado, ficha limpia, que ya tiene media sanción en diputados y que terminaría cerca de las 12 de la noche, y según los poroteos estarían los votos para el oficialismo y la oposición. Es decir, que por ahora, que es lo que ha manifestado Cristina Fernández de Kirchner, venimos diciendo que es un proyecto de ley que tiene su nombre y apellido. Sí. Por lo que ella ha manifestado, iría como candidata en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral. Eso lo podría hacer sin ningún problema. La cuestión cambiaría si ella decide ser candidata a diputada nacional o a senadora, sí, o incluso a presidenta, ¿no? Ahí cambiaría. Se difundió desde el Instituto Patria una suerte de pieza audiovisual pedagógica que utiliza muñequitos. ¿Vieron cuando, o te lo explico con un muñequito? Una cosa Playmobil, digamos. Sí. El recurso lo utilizó Piñero, el director de cine, ¿te acordás? No sé si no Whisky Romeo Zulu, en la masacre de Pompeya, ¿cómo se llamaba? The Ratty Horror Show, que pone a los jueces, muy eficaz, e insisto, en un minuto tratan de resumir por qué Ficha Limpia está hecho a medida de Cristina, tratando de argumentar para aquellos sectores de la sociedad que, bueno, que pueden pensar que esto está bien, porque están tratando de que no escale en el Congreso Nacional la corrupción o personas condenadas por corrupción. Miren. Este muñequito es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si el sistema decide derrumbar solamente esta pieza, ¿qué gana? Sería más fácil, obviamente, sacarla del juego con una condena injusta por delitos inventados, con un circo mediático, pero ahí la venganza no estaría completa. Ahora, presta atención. Este muñequito sos vos, que laburás todo el día y no llegas a cubrir la canasta básica. El segundo muñequito sos vos, pequeño emprendedor, dueño de pyme, enfrentando la caída de la industria y los precios más caros del continente. Este tercer muñequito sos vos, profesional de la salud, docente, trabajadora de servicios, de casas particulares, que laburás todo el día y no llegás a fin de mes. El cuarto muñequito sos vos, trabajador rural, pequeño productor, comerciante, que tenés que lidiar con la caída histórica en el consumo. Vamos al quinto muñequito, el más afectado. Vos, jubilado, jubilada, que trabajaste toda la vida para terminar salteándote comidas y dejando de pagar los servicios. Ahora volvamos al muñequito de Cristina. Listo, ahora sí, la venganza estaría completa. ¿Entendiste? Te venden que la persecución es solo contra Cristina, pero en realidad es contra todo el pueblo argentino. Despertemos, argentinos y argentinas. Esto es una venganza cruel hacia todos nosotros. Lo que ocurre, para quienes nos están siguiendo por radio y no a través de nuestro canal de streaming en YouTube, es que se ponen en fila como en piezas de dominó. Cada una de las personas que va narrando, este sos vos, profesional de la salud, este sos vos, laburante de una fábrica, este sos vos, emprendedor. Y cuando voltean la ficha de Cristina, que es el primer muñeco, voltean a todos, digamos, ¿no? El que lo voltea es el sistema. El que lo voltea es un muñequito que tiene la palabra sistema. Y esto remite directamente a cuando Cristina, en diciembre del 2015, 10 de diciembre del 2015, ¿no? En esa plaza dice, no vienen por mí, van a venir por ustedes. Que me parece que es un día para recordar ese testimonio. Bueno, así nos despedimos. Yo insisto, si sale Ficha Limpia, me llama la atención que no haya una alerta un poco más general sobre el tema, porque es un acontecimiento político muy grave, muy importante, que afecta directamente, por lo menos desde la recuperación de la democracia para acá, la representación política de una manera muy flagrante, Gaby. El Partido Justicialista lo posteó en redes para llegar a todas las generaciones, bien claro, no hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana y veremos en qué situaciones estamos, ¿no? A las 4 de la tarde repasamos un poco cada una de estas historias que nos importan y mucho. Abrazo, Luispa. Abrazo, hasta mañana. Chau, Néstor, hasta querido. Mañana. Gracias, Gaby. Hasta mañana.
A toda la banda de Que Vuelvan, Charlie Escalante, Vicente Castro, Alejandro Aimú, Mariano Randazzo, Nicola Cava. Gran abrazo, nos reencontramos mañana. Chau.